Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Warzone Mobile. Bueno, primero que nada, cracks, pues este video es sencillamente algo importante que decir porque muchas personas están teniendo muchos errores con el juego. Es raro, y lo voy a explicar de esta manera, me gustaría saber tu opinión, por favor. O sea, gente, quiero saber su opinión porque quiero ir logrando compilar todo lo que son los comentarios al día de hoy del juego. Me van a decir, Destro, ¿por qué? Miren, les voy a explicar algo que me está pasando. A mucha gente le va bien el juego después de esta actualización y a mucha gente le va peor el juego después de esta actualización, dependiendo de tu dispositivo. En X3 Pro, a mucha gente de mi Discord le va súper bien el juego, mejor que antes. A gente incluso que juega en Mi Note 11 también le va bien. K40 Gaming le va todavía muy bien, ha mejorado. ¿Pero por qué? Porque ha mejorado en algunos dispositivos y en otros va mal. Y he sacado la conclusión de que es por el downgrade que ha recibido en Android. En Android ha recibido un downgrade degenerado el juego, pero no es un downgrade de que, estos van a ser los gráficos. No, lo que pasa es que, lo dijo el mismo publisher de Warzone Mobile, que no activaban los gráficos por un tema de programación y demás. Pero la realidad es que estás exigiendo a dispositivos que son básicamente, no sé, gama alta, gama media alta, a tener gráficas de dispositivos de gama súper baja. Y los digo por el rendimiento que he tenido completamente en mi dispositivo Android, que mi dispositivo Android en teoría es un 8 generación 1. ¿Y qué es lo que ha pasado? Sencillamente, ya se imaginan, se ve pixeleado, súper pixeleado, hay un downgrade reconocible. Si yo comparo ese gameplay con la versión anterior cuando yo jugué en Android, se ve mucho mejor. Eso sí, el rendimiento ha cambiado muchísimo, pero se ve mucho mejor antes. En fin, en algunos dispositivos parece que este exigimiento, o sea, el exigir al dispositivo actualmente a tener los gráficos en bajo, ha afectado mucho. Y es normal, pero puedes descargar el juego y puedes tenerlo sin problemas. Pero la actualización para mí en dispositivos de Apple se ha notado de que ha mejorado muchísimo, tanto a nivel de rendimiento como algunas cosas incluso de que se pueden visualizar. Muchos dirán de que no, pero la realidad es que sí, o sea, se han notado muchas mejoras en dispositivos de Apple. Y la pregunta es, ¿por qué en dispositivos actualmente reconocidos, como lo que sabemos al día de hoy, no pasa lo mismo? Y es sencillamente lo que todo el mundo se está preguntando. Es raro pensar de que actualmente el mismo juego nos está incitando a que, bueno, tengamos un dispositivo gama alta, y es comprensible, pero a mí no me vas a decir cosas que yo ya sé del juego, que lo vengo jugando desde hace meses, casi un año básicamente. Pero es normal, loco. Quedan 25. Clase maroma, no era necesidad de hacer esa maroma, cero, pero bueno, en fin, cositas de la vida. Miren, lo que ha pasado el día de hoy con la actualización, pienso que es una buena actualización, depende de dónde lo veas o en qué dispositivo lo veas. Si no me crees, mira mi Discord, mira algunos comentarios que he tenido en mi video. Hay gente que le va bien el juego, hay gente que en serio le va demasiado bien el juego. Y le ha mejorado muchísimo. Y es como, ok, entonces, ¿qué ha pasado? Pues sencillo. Lo que ha pasado es completamente relativo a lo que puede pasar en cualquier dispositivo. Ayer lo comentaba por Twitter y lo decía. ¿Por qué en dispositivos que tenemos al día de hoy, como actualmente lo conocemos, dispositivos de Apple, va tan bien y en Android va mal? Ya sabemos la solución de eso. Se utiliza el motor gráfico Unreal Engine. Este motor gráfico, Infinity Engine o IW Engine, como quiera decirle actualmente. Este motor gráfico es nuevo. Es el primer motor gráfico que se utiliza completamente para dispositivos móviles, para un juego de tan alto calibre como lo que es actualmente, pues, Warzone Mobile. Lo sabemos, estamos de acuerdo en ello. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Sencillo. O sea, lamentablemente, el motor gráfico no ha sido tan fácil de actualizar y optimizar en dispositivos Android. Si bien puedes decir cualquier tipo de cosa, o incluso si lo dices a tu manera, pues perfectamente yo te voy a decir lo contrario, de que el juego es malo, me vas a decir, porque está mal optimizado, cuando en realidad no es malo el juego por estar mal optimizado. Es un juego bueno que no tiene el rendimiento aceptable por la crítica especializada de los juegos de dispositivos móviles. Y por decir crítica especializada me refiero a ustedes. Sí, a nosotros, a los consumidores. Los cuales somos los más literalmente podríamos decir, muy exquisitos, muy críticos con todo el aspecto posible que nos puede pasar en muchas cosas. Y me parece perfecto, teniendo en cuenta lo que puede pasar o lo que no puede pasar. También es relativo. Porque como a ti te puede gustar el juego, a mí me puede gustar de alguna manera. Pero son cosas de la vida, o sea, ya te lo digo. Pero
A la loco que Tony se ve el remate con... se ve Tony el remate con la doble Orion. Lo que pasa es que solo ando una, pero el Atom se pone dos. Y miren, el juego a mí me parece muy bueno. Es un juego muy bueno que demuestra que sí tiene futuro. A ver, te explico cómo tiene futuro un juego así. Warzone Mobile, para mí, es un juegazo. Demuestra lo que es, demuestra lo que vale y que sí vale la pena. Es un juego muy bueno. ¿Qué es lo que pasa? Lamentablemente en Apple es donde está la mayor cantidad de diversión de momento. Es cierto, mucha gente en actualmente dispositivos de Android puede jugar el juego y el sobrecalentamiento ha disminuido un poco en algunos dispositivos. Pero es lo que yo les decía, es relativo. A ti te puede ir bien, como a otra persona le puede ir mal en dispositivos de Android. Por el downgrade que ha recibido completamente con lo que es los gráficos y demás. Es normal. Pero ya te digo yo de que son cosas que a tener muy en cuenta. Pero ya veremos cómo logran solucionarlo de alguna manera que sea completamente radical para todos. Pero que sea completamente fluctuante, en el cual podamos disfrutar del mismo juego para dispositivos Android. Y la gente de Warzone lo sabe, tiene todos los errores y el rendimiento se ha notado en muchos dispositivos Android. No es ni tanto el problema actualmente en lo que es, ¿cómo te explico? El problema no está radicando en Apple casi. O sea, los gráficos lamentablemente no se pueden cambiar. Y no creo que se vayan a poder cambiar hasta después de un tiempo o incluso lo metan por la cara. Pero es un error grave porque esto es lo que causa es tener muy mala optimización de parte de eso. Y se nota, pero demasiado, loco. A ver, el efecto Imperio. Ah, bueno. Le estoy dando las tapas, según yo, pero bueno. El nuevo francotirador, por si me preguntan, es el FJX Imperium. O también conocido como el Intervention. Pega este jodido, pero... depende también de... allá va uno. Loco, según yo... le estoy dando la japa. Según yo, ¿viste? O no sé si es que sea el lag o el tiro, o cómo tenga que dispararlo. Pero... no cuela ni uno. Soy manco, pero bueno, cositas de la vida. Lo peor, ¿sabes qué es lo peor? Cuando los bots pegan. Lo más todo es la animación de la M13, porque para el que no lo sepa, sí, hay animaciones de muerte con las armas. Lo que pasa es que aquí, pues ya saben, son lotes de $20. Este lote de la M13, que ahorita está chetada porque la bufearon, cuesta 2.400 por point, que son alrededor de $20. Sí, ya sé. Trae un skin y dos armas, un Victus y una M13. Es muy buena, trae dos armas con animación. Ah, no, son tres armas. M13, 50GS y el Victus, creo que era, si no estoy mal. Que tienen animación. Es muy bueno. Es lo que yo les comento. ¿La actualización ha sido mala? No, no ha sido mala. ¿Puedes actualizar el juego? Sí, sí puedes, por si preguntan. Sí puedes actualizar el juego. Entonces, para que esté un poquito tranquilo la gente, de que sí puede actualizar el juego. Les dejaré el APK. Recuerden que necesitan instalador de APKS o XAPK instalador. Lo pueden descargar desde actualmente la tienda de Play Store, porque mucha gente también no lo puede actualizar, pero son cositas de la vida. Entonces, ya te digo yo. Y a mí me encanta el juego. Yo lo estoy disfrutando, obviamente. Es decir, Destro, vos lo estás disfrutando porque estás jugando en iPad. Lamentablemente sí, pero eso no es culpa mía de que yo esté jugándolo en iPad. Muchos me han dicho, Destro, uno sabe lo que es jugar en dispositivos de gama baja o gama media. Sí, lo sé, perro, yo vengo desde abajo. Juega con mobile dispositivos de 2 GB de RAM y 3 GB de RAM. O sea, pero y ahí, loco, me puse a trabajar y compré dispositivos. Imagínate. A mí no me vas a engañar. Ah, bueno, ahora sí pego. Miren, yo le voy a ser sincero. Es que un dispositivo como el X3 Pro, que alrededor de cuesta, ¿qué? $300, pueda obviamente correr el juego y que vaya bien, pese a que está en beta, pues yo no me quejaría tanto, la verdad. La verdad no me quejaría tanto. Bueno, solo queda uno, ¿verdad? Sí, solo queda uno. Pero es lo que yo les comento. El juego tiene futuro. El juego ha mejorado. Tiene sus pegas, pero también tiene sus buenas cosas. Loco, le di a la japa. Salí, Messi. Si no te tiro mortero, ahí no hay falla. Esa es la voz de Atom.
Sin éxito. Ah, bueno. Bueno, GG. Y miren, no hay que ser tan crítico con Warzone Mobile, pero hay que ser crítico porque es un Warzone, es un juegazo. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? De que es un juegazo y que vale la pena. El juego vale la pena. Y voy a comentar algo. Para la gente de Android, vamos a tener que ser pacientes con el sistema de optimización y demás. El juego en dispositivos Android recibió un downgrade innecesario, pienso yo. Y debieron activar la configuración de los gráficos, porque sí, o sea, está forzando a dispositivos a tener downgrade. El rendimiento y la optimización decayó en muchos dispositivos y en otros dispositivos va mucho mejor. Y es raro por donde lo veas, además de los diferentes errores que tenemos, como por ejemplo el error del pase de batalla, el del Gunsmith. Lo bueno es que se arregló el mismo día, menos mal porque si no iba a ser un desmadre inmenso. Pero oficialmente puedo decir de que Warzone Mobile en esta actualización sí hizo muchas cosas. Pesó 8 GB la actualización. 6 GB más 1 GB, bueno, 7 GB. Y sí hizo cambios, no solo el típico modelo 3D, que cambió el HUD por fin, que el HUD se ve un poquito más clean, que me parece perfecto, es un muy buen HUD. Pueden cambiar obviamente la parte del fondo y hacerlo de que sea más God. Lo que es la lobby me parece perfecto, me recuerda un poquito a la lobby más minimal de actualmente con Mobile. Cuando lo era así, era brutal. El modo, el armero lo veo muy equilibrado, está muy bien, no lo veo mal. El sistema de camuflaje está bien organizado, aquí lo pueden visualizar, están todos organizados, todos están bien organizados, todos los camuflajes, y lo pueden visualizar. Que si tenés lo de las maestrías del arma, que si luego tenés los completistas, que los tenés por acá, que son típico el oro, el poliatómico y lo demás, que por cierto el poliatómico ya se mueve en esta actualización, que antes no se movía. Luego tenés los típicos, los base, como los colores sólidos, que a la mayoría le encantan los colores sólidos. Pero no sé, o sea, siento que el juego tiene mucho que puede mejorar. Otras cosas que deben de mejorar. El movimiento deben de mejorarlo. Configuraciones a nivel técnico han mejorado muchas cosas. A nivel de controles, yo mi interfaz la tuve que cambiar nuevamente. Y se nota. Pero ya podemos tener muchas cosas en partida. Aquí tenemos muchos sistemas de configuración que se han notado, como el sistema de recoger automáticamente, que lo puedes hacer por clase, que si quieres dar prioridades, que me parece perfecto, prioridad 1, fusil de asalto, prioridad 2, o sea, está muy bien priorizar esto, o sea, esto está bien en configuraciones, porque puedes tener el de recoger automáticamente cosas, por ejemplo, ¿qué querés poner de prioridad? Y ahí te lo pones actualmente. Recoger botín automáticamente, todo esto, toda esta configuración lo han metido, aunque no lo crean. Aunque no lo crean, sí lo han metido. Han metido muchas cosas. Como algunas que otras configuraciones. Eso sí, lo del giroscopio pues aún falta porque está en estado beta. Pero lo demás está bien. La interfaz está muy clean. No estoy molesto ni nada por el estilo. Siento que está muy clean. Las sensibilidades. Ahora hay sensibilidad del control. Antes no había sensibilidad con el control. Ahora tenemos la sensibilidad horizontal del stick o sensibilidad vertical del stick. Está bien. Ya metieron la sensibilidad de controles. Están enfocándose también a nivel de controles. Me parece perfecto porque han metido muchas cosas de configuraciones que, aunque no lo creas, eso también se agradece. Que es lo único malo, que no tenemos el apartado de los gráficos. Y pienso yo de que una de las opciones que deben, obviamente, de activar es el apartado de los gráficos, sí o sí. O sea, a mí no me vas a contar de que no vas a activar ese apartado por exigir a tener a los dispositivos con downgrade. Otra cosa, el pase de batalla está muy bugueado. Muy bugueado. ¿Por qué? Porque no te aparece el mapa como tal. Y el mapa se ve bonito, ¿no? Lamentablemente no te sale el mapa. Esto está bugueado porque cuando terminas una partida te sale el mapa. Y aquí solo están los niveles de bloqueo. O sea, sector bloqueado. Y solo te dice sector completado, sector bloqueado y demás. O sea, básicamente es lo que te dice. Qué sectores tienes activados. Y nada, en cambio en los pases de batalla anteriores te salía completamente los sectores. Como debería de salir en Warzone 2, como yo se los mostré. El Black Cell no está en dispositivos móviles. Me va a decir, Destro, ¿por qué no está el Black Cell? O sea, sí están las skins, porque este es Atom, este de Black Cell. Y también incluso aquí puedes visualizar que aquí tengo a mi Alejandro de Black Cell, porque este es Alejandro, pero Alejandro Black Cell. Por ejemplo, tenés Alejandro Black Cell y Alejandro normal. Alejandro Black Cell, ¿por qué no está el pase de batalla Black Cell? Es sencillo, no está el Black Cell por una simple razón. Por el típico problema de que el juego aún no está oficializado, lanzado, global. Solo está en un lanzamiento limitado, entonces, pero lo bueno es que sí están las skins, porque entonces, porque yo aquí tengo a Valeria Base y Valeria Black Cell, que como ustedes saben son el acabado dorado. Y miren, a mí el juego se me ve bien, pero es el iPad Pro porque es el iPad Pro 2021 y pues es normal. Les voy a comentar algo muy importante. Para la gente que tiene errores al jugar el juego, reinstalen el juego, desinstálalo y reinstálenlo, porque a mucha gente le ha pasado que tiene muchos errores. Otra cosa a tener muy en cuenta
son los aspectos posibles del mismo. Pero para mí la actualización no ha sido mala. Ha sido buena. Para cierta gente, lamentablemente, muchos dicen estupideces acerca de la actualización. Otros dicen la realidad. Pero siento de que en Android sí se notó. Y esta es una cagada. Una cagada inmensa. Porque pienso de que en Android es donde obviamente tenés la mayor cantidad de público y tenés que pulirlo. Sé que a muchos les va mejor, pero ha recibido un downgrade. Y se nota completamente las miras y cómo se ve de feo el juego. Házmelo saber en la barra de los comentarios. Muchas gracias por ver el video. Es un poco comentando acerca de la actualización. Quiero saber tu opinión. Bueno, todo depende de cómo salga completamente todo esto en Warzone Mobile. Muchas gracias.